Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, te lo enseño ya. En este video te daré varias posibles soluciones para cuando nos aparece Vanguard Anti-Cheat error en el juego Valorant. Para ello te invito a quedarte a ver todo el video, ya que cualquiera de estas soluciones te puede ayudar a reparar este error. Lo que yo les recomiendo es que abran el administrador de tareas, ¿ok? Abran el administrador de tareas para que acá en las aplicaciones, en la parte, en la opción de procesos, busquen la aplicación de Valorant, ¿ok? De Valorant, y si la llegan a encontrar aquí, ustedes lo que tienen que hacer es darle clic derecho y finalizar la tarea. Muy importante, ¿ok? Si en dado caso llegan a ver la aplicación de CCleaner o CCleaner, acá ustedes también tienen que darle clic derecho y finalizar dicha tarea. Al realizar estos pasos tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ir a abrir una carpeta, ¿ok? Una carpeta cualquiera, para que vayamos a equipo. De allí vamos a encontrar el disco local, le damos doble clic. Luego vamos a archivos de programas x86 o x64, le damos doble clic. Luego vamos a buscar la carpeta de Riot Games, le damos doble clic. Luego nos aparece la carpeta de Valorant, doble clic. De allí vamos a la opción que dice Live o Like, doble clic. Luego vamos a seleccionar o darle doble clic a Engine o Engine. Luego vamos a darle doble clic a la opción o la carpeta que dice Shooter Game. Entramos a Binaries. En Binaries buscamos la carpeta que dice Win64. Entonces acá nos va a aparecer Valorant Win64 Chipping. En algunos casos dice Valorant Win32 Chipping. Le damos clic derecho. Algunos el icono aparece de color rojo con blanco. Clic derecho, propiedades. Entonces vamos a buscar la opción en la parte de arriba que dice compatibilidad. Vamos a hacer lo siguiente, realizar lo siguiente. Vamos a seleccionar o habilitar las opciones que dice deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa, ejecutar este programa como administrador. Le damos aplicar, luego le damos en aceptar. De allí ejecutamos el juego y observamos para ver si el problema se soluciona. Si en dado caso no llega a servir de esta manera, yo les recomiendo presionar la tecla Windows y la tecla R al mismo tiempo. En algunos casos no les abre así de esa manera. Entonces en el buscador de Windows escribimos ejecutar y acá en la parte de arriba dice ejecutar aplicación, le damos clic. Acá vamos a escribir el comando service.msc, le damos a aceptar y procedemos a buscar un servicio que se llama VGC, que es el que están viendo en pantalla. Yo voy a hacer el ejemplo con cualquiera de estas. Le damos clic derecho a ese servicio que se llama VGC, luego le damos en propiedades, en tipo de inicio vamos a seleccionar automático. Luego le vamos a dar donde dice iniciar. En estado del servicio le damos en iniciar y nos va a aparecer que se encuentra iniciando dicho proceso. Luego le damos en aplicar y de allí le damos en aceptar. Cuando hayamos realizado esto, muy importante, debemos reiniciar nuestro computador